Hola, en este video te voy a enseñar a hacer este hermoso neceser con cierre y a poder ponerle un bonito pompón de decoración. Así que empecemos. Bien, estos son todos los materiales que vamos a usar para nuestra carterita. Vamos a necesitar una lana que sea de hebra gruesa y de acuerdo a las indicaciones que dice en la parte de atrás, como en esta lana, indica que debemos usar un gancho de número 4. Pero para este proyecto necesitamos usar un gancho de una medida menor. En este caso yo tengo un gancho de número 3 milímetros, ¿sí? Enfoca ahí, de 3 milímetros, para que así los puntos que demos con la lana, que va a ser gruesa, quede apretado y no nos quede tan suelto. Bien, además vamos a necesitar para esto un cierre. De ser posible, traten de buscar un cierre más largo o de este tamaño que tenga tope como este de acá. Así podemos ponerle un alfiler al final cuando estemos cosiéndolo a la carterita. También vamos a necesitar un hilo que sea de preferencia el color parecido a la lana o al del cierre. Si desean pueden coserlo a mano o a máquina. Y también vamos a necesitar agujas, marcadores, tijera o una piquetera. Bien, y esto es lo que les quería mostrar. Tengo este set de 4 pomponeras perfecta para hacer justo el accesorio que le vamos a poner a nuestro neceser. Y vamos a estar usando este el día de hoy. Es chiquito, pero va a quedar muy bonito el pompón que vamos a hacer. Es muy fácil de usar. Solamente debe enrollarse por este lado y por este lado. Y se juntan cuando esté lo suficientemente gordito. Se pasa el hilo por el medio y luego esto de acá se separa. Y sale el pompón. No se preocupe que les voy a enseñar a usarlos, que va a quedar muy bonito. Y lo mismo va a suceder para los otros 4. Lo único que va a variar es el tamaño. Esto se vuelve a juntar, no se preocupen. Así que tenemos para usarlos las veces que querramos. Vamos a empezar buscando la lana que se encuentra en el centro. ¿Sí? Empecemos por la hebra del medio. En uno de mis videos ya he explicado por qué se debe buscar la del centro. Esto nos facilita a la hora de tejer, ya que cuando estemos jalando hebra para seguir tejiendo, la lana no está corriendo. Entonces vamos a empezar haciendo nuestras primeras cadenas. Haremos un total de 22 cadenas que van a ser el alto del neceser. Procura de que debe ser un número par si en el caso tú quieres que sea más alta la medida de tu neceser. Si estás usando la misma lana y la misma medida de ganchillo que yo, entonces con 22 cadenas van a ser suficientes, pero si deseas puedes hacerlo más alto. Entonces estas 22 cadenas van a ser el alto de nuestro neceser y lo que me están midiendo ahorita son 11 centímetros, ¿sí? Son un poco más de 6 pulgadas si no me equivoco. Una vez que tenemos el número par de cadenas, vamos a levantar un punto más y el primer punto, que es el siguiente, va a ser un punto deslizado. Este es el patrón, punto deslizado, y el siguiente va a ser medio punto alto. Y todo el trabajo va a ser así. ¿Sí? Entonces, el siguiente es punto deslizado y el que sigue es medio punto alto. Entonces voy a trabajarlo hasta el final y les voy a mostrar cómo queda nuestra primera vuelta. Bien, acabo de llegar justo a mi último punto y siempre va a ser medio punto alto al final. Recuerden que esto que he tejido es el alto del neceser, ¿sí? Si ustedes quieren más largo, ustedes van a tejer más vueltas. Bien, entonces vamos a hacer un punto alto, una cadena para levantar. Y vamos a empezar aquí con punto deslizado, ¿sí? Siempre terminamos medio punto alto y un punto deslizado para empezar la segunda vuelta. Colocamos nuestro marcador si es que aún somos principiantes para no perdernos, aunque aquí va a ser sí o sí necesario el marcador, porque va a ser un poquito tal vez difícil ver los puntos. Así que el siguiente sería, ya que tenemos nuestro primer punto deslizado, el siguiente nos tocaría medio punto alto. Y tenemos que ver siempre dónde está el punto para poder introducir el ganchillo.
Aquí está el siguiente, sería medio punto deslizado, ¿sí? Va a ser un poco difícil ver el punto deslizado en las siguientes vueltas porque como es más pequeño es más difícil de ver. Pero con paciencia y estirando tal vez un poquito el proyecto para poder notar el punto se va a poder ver. Así que aquí intercalamos igual. Punto deslizado, medio punto alto. Bien, este es mi último punto de la segunda vuelta y si se dan cuenta siempre terminamos en medio punto alto. Y vamos a colocarle también otro marcador si es necesario para que no nos perdamos para seguir en la tercera vuelta. Y volvemos a empezar siempre con punto deslizado. Y el que sigue sería medio punto alto. Así que aquí ya tejimos nuestro punto deslizado y le vamos a poner un marcador para no perdernos porque es un poquito difícil de ver justo en los extremos. Así que con estos marcadores nos vamos a ayudar en cada vuelta. Voy a tejer un poco más y ahorita les muestro cómo va a ir quedando las puntadas. Miren, aquí he tejido un poquito más y miren cómo van formándose los puntos. Recuerden que nosotros estamos tejiendo el largo del neceser, ¿sí? Si ustedes desean que esto quede más alto, tienen que tejer más cadenas. Más chiquito puede ser para un monedero, menos cadenas, pero siempre que acabe en número par. Bien. Aquí está nuestro cierre y para que vean cómo se va a ir colocando. Nosotros estamos tejiendo así y se va a ir colocando a lo largo de nuestro cierre, ¿sí? Vamos a tejerlo hasta el tope. Si lo tenemos más largo, lo seguimos haciendo más largo. Y tenemos que hacer dos de estos para que vaya uno en cada lado. Luego estas retazos se van a unir, no se preocupen. Miren, aquí lo tenemos más de cerca para que vean los puntos si es que se están perdiendo. Si ustedes no los ven, los puntos deslizados que son más pequeños, no se preocupen, pueden jalarlo un poquito para que puedan tener las puntadas visibles. Si no lo miran por arriba, que se va a formar, ya saben, esta B en cada uno. Uno más grande que otro, obviamente por la parte de la puntada del medio punto alto. El punto deslizado es más chiquito, pero no se preocupen, ustedes estiren su trabajo y para que puedan meter el ganchillo y no perder ningún punto. Acabo de llegar a mi último punto y lo que vamos a hacer es seguir tejiendo alrededor. Esto quiere decir que vamos a meter el gancho en el siguiente punto de la parte del costado, ¿sí? Para tejer alrededor. En una hebra y en el siguiente un bucle. Una hebra y en el siguiente un bucle. Prácticamente es un punto bajo por cada hilera, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer alrededor. Cuando lleguemos a la parte de la esquina no vamos a hacer ningún aumento como se hace en otros trabajos para darle forma a la esquina. No, aquí vamos a seguir tejiendo de largo. Sí, ahorita les muestro cuando llegue a la parte de la esquina. Bien, miren, aquí llegué, voy a hacer mi punto final de este lado. Acabo de llegar a mi último punto y voy a hacer la esquina. Como les dije, no vamos a hacer ningún aumento. Esto debe tener forma redonda para que se vaya introduciendo y se forme la esquina. Es decir, que nos salteamos de frente hacia el otro punto. Y justo nos toca los puntos de la cadena base. Así que empecemos haciendo lo mismo. Un punto bajo por cada cadena de la base. Es decir, que vamos a tener, si en nuestro caso hemos hecho 22 puntos, vamos a hacer 22 puntos bajos. Igualmente, llegamos a la esquina del otro extremo y hacemos lo mismo. Ya terminé de darle toda la vuelta a mi tejido con puntos bajos. Ven, si se dan cuenta, las puntas se van redondeando, que es lo que queremos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Justo yo puse un marcador para saber dónde empecé. Así que no vamos a hacer un punto bajo al final y hacer un punto deslizado porque no se ve prolijo. Vamos a cortar la hebra y vamos a agarrar nuestra aguja lanera para poder hacer un punto bajo disimulado. Ahorita les voy a mostrar. Introducimos nuestra hebra en la aguja y donde está nuestro marcador ya lo podemos retirar. Vamos a hacer como si hubiera un punto bajo más. Introducimos la aguja,
por las 2 hebras del bucle que estaba puesto el marcador y regresamos por el bucle de atrás, por la hebra de atrás, es decir, por el medio. Y ven, se forma como si hubiera un punto bajo más. Luego ya podemos amarrarlo por la parte de atrás y lo podemos esconder entre el tejido. Y lo ven, queda imperceptible. No se va a notar ese punto deslizado que nosotros hacemos al final para cerrar y el nudo, que a veces no queda muy bien. Ya terminé y recuerden que tenemos que hacer 2 iguales, ¿sí? La diferencia es que en este segundo no vamos a cortar la hebra. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como ya tenemos 2 pedazos totalmente iguales, en la segunda, que no vamos a cortar, vamos a seguir haciendo vueltas, ¿sí? Pero solamente esta vez lo vamos a hacer por la hebra de atrás. Es decir, seguimos haciendo puntos bajos solamente por la hebra de atrás, ¿sí? Y esto lo hacemos alrededor 2 veces más. Esto va a ser porque a la hora que nosotros coloquemos nuestro cierre, ¿sí? Vamos a tener en esas 2 partes más, en uno de los lados, suficiente espacio para poder tejerlo al cierre. Entonces, voy a seguir tejiendo mis 2 vueltas más adicionales por punta de atrás y ahorita les muestro cómo queda todo alrededor. Ya terminé la segunda parte del tejido y les quiero mostrar cómo queda con el cierre puesto en la parte de arriba. Si ustedes tienen máquina de coser, pueden hacerlo a máquina de coser, no hay ningún problema. Pero en mi caso yo lo voy a tejer a mano. Voy a hacer las costuras todo a mano, ¿sí? Recuerden que el cierre debe tener al menos el mismo tamaño o menor de el tejido. No debe sobrepasar. Como yo tengo un cierre con tope, entonces va a estar en paralelo a mis puntos, no a lo que he hecho alrededor, sino a mis puntos, ¿sí? Si ustedes tienen un cierre mucho más largo, pueden cortarlo o pueden hacer que sea más grande haciendo que el cierre vaya por los lados. Pero en mi caso yo tengo un cierre con tope, así que va a ser hasta ese tamaño. Y para que nos guiemos, por ejemplo, si este es mi tope, eso significa que más o menos debe llegar aquí mi primera costura. Ahorita les vamos a enseñar lo que vamos a hacer. Entonces voy marcando más o menos hasta dónde debe llegar esta tercera vuelta que voy a hacer alrededor, pero ya no voy a pasar por la parte de arriba donde va a ir el cierre, solamente hasta estos puntos, nada más. Entonces lo que voy a hacer es levantar una cadena y voy a darle la vuelta a mi tejido para tejer alrededor, ¿sí? Ya no continuamos porque la parte de arriba ya no debe haber. Vamos a tejer alrededor. Por ejemplo, miren cómo ha quedado. ¿Ves? Yo di la vuelta, giré y comencé a tejer alrededor hasta el otro punto. Quito este marcador y miren, aquí está mi último punto que estaba en paralelo al cierre. ¿Lo ven? Llego hasta acá. He tejido como en C. Giré mi tejido y continué. Levanto otro nuevo punto, giro mi tejido y vuelvo a hacer la otra vuelta. ¿Sí? Todo el recorrido vamos a hacerlo así. Llegamos hasta el otro extremo, levanto una cadena, giro mi tejido y sigo haciendo puntos bajos. En total vamos a hacer 9 carreras de este, 9 vueltas. Ya tengo 2, así que me faltan 7 y esto es lo que nos va a dar el ancho al neceser. Miren, aquí yo ya lo tengo más avanzado, ya terminé mis vueltas y miren cómo ha quedado. Entonces todo esto va a ser el ancho de nuestro neceser. Es lo que le va a dar profundidad. Y voy colocando mi cierre en la parte de arriba para ver cómo va quedando. Ven, como tiene tope, al menos de ese tope yo me puedo guiar para ver cómo se va a ir colocando. Entonces, este ancho que yo he tejido debe ser relativamente al ancho del cierre. Igual por el otro lado.
Aquí yo tengo mi otra pieza, que es la que tejimos primero, y nosotros recuerden que debemos hacer la costura por el reverso. ¿Cómo localizamos ahora el reverso del tejido? Fácil. Miren, aquí se ven los bucles hacia la parte de nosotros, apuntando hacia nosotros. Son más visibles, en cambio por la parte de atrás no se ven. Entonces, este vendría a ser nuestro reverso. Esta pieza ya está terminada. Entonces vamos a cortar la hebra, dejamos una hebra bastante larga para después coser alrededor con la otra pieza, y en esta segunda pieza lo que nos falta hacer es ese ancho que nosotros hicimos en la parte de acá donde va a ir el cierre. Esas 2 vueltas completas que hicimos, ya. Entonces lo que vamos a hacer es medir al ras con la otra parte y situar los mismos puntos que son del rincón, de la esquina misma. Entonces, donde es la misma esquina, ahí vamos a marcar, porque de ahí debemos empezar a hacer esas 2 vueltas que nos faltan en esta parte, y solamente se van a hacer por la parte de arriba. Igual vamos a marcar del otro lado, medimos más o menos dónde queda la esquina con la última puntada, y en esa misma esquina nosotros también vamos a marcarlo por igual. Está por aquí. Entonces nos apoyamos de los marcadores y comenzamos a tejer esa vuelta en el otro lado para que estén iguales y se pueda coser. Porque recuerden que se debe dejar un espacio para poder coser el cierre. Entonces nos situamos donde es el reverso, porque en esa vuelta hemos hecho por el derecho, entonces tenemos que empezar por el reverso, de punto a punto, o sea, de marcador a marcador. Vamos a coser solamente 2 vueltas, vamos a tejer. Entonces vamos a ver dónde hemos colocado nuestro marcador, que ese va a ser nuestro primer punto, pero vamos a tejer solo por la hebra que está atrás. Si miramos desde el lado derecho, o sea, la hebra atrás. En este caso, nosotros como estamos tejiendo desde el lado del reverso, es decir, la hebra del frente, esta hebra del frente es por donde vamos a empezar con líneas de puntos bajos, solo puntos bajos. Así que hacemos una cadena, un punto bajo, y vamos a continuar solo por la hebra de al frente, ya que estamos tejiendo por el reverso, ¿sí? Entonces voy a seguir hasta el final, y de ahí tenemos que levantar y regresar igualito, pero en este caso va a ser con ambas hebras. Como ya llegué a mi último punto, ya puedo retirar mi marcador porque ya tejí mi último punto, y ahora levantamos con una cadena, damos vuelta y vamos a continuar esta segunda y última vuelta, pero aquí sí tejemos con ambas hebras, mi punto bajo normal. Ambas hebras vamos a coger para llegar hasta el otro lado. Llegaremos y vamos a cortar el hilo. Aquí ya terminé y miren, así va a quedar cuando hayamos tejido estas 2 filas. Vamos a colocarlo frente a frente para poder probar junto con el cierre y verifiquemos si la medida que hemos hecho es correcta. Es decir, que este largo va a poder ser igual que el otro, y si nosotros colocamos el cierre se va a poder coser sin ningún problema. Entonces ponemos el cierre probando y vemos que calza igual. Miren, ¿ves? Es un poco más pequeño en mi caso para lo que es el largo del cierre, porque si yo tejo exactamente la misma medida no voy a poder esconder los sobrantes del cierre. Entonces, ya teniendo calculado así todo esto, lo que voy a hacer es con 2 alfileres marcar, o con marcadores también, dónde exactamente está el lugar donde voy a empezar a coser el cierre con mi trabajo. Entonces puedo ir marcando con alfileres para apoyarme, y así no me voy a pasar ni mi cierre se va a mover. Aquí les quiero mostrar por dónde pueden meter la aguja a la hora de coser el cierre. Yo lo estoy metiendo exactamente como si estuviera introduciendo mi ganchillo en el medio donde está el punto bajo, porque ahí a la hora que ustedes estiren la aguja con el hilo no se va a notar. Miren, aquí yo terminé de coser mi cierre por ambos lados y le va a quedar exactamente así. Entonces probamos si está bien hecho, si es que no se sale o necesitamos hacer alguna puntada adicional. En este caso mi cierre ya quedó listo, así que lo único que queda es que yo cierre el neceser para ver cómo sitúo los sobrantes. Lo ven, como esto es un poco más
grande que el cierre, entonces mi cierre puede introducirse normalmente y se podría decir que ya tendría un tope, hasta donde llegaría la parte que el cierre se va a cerrar. Entonces puedo apoyarme con alfileres para cerrar, y esas dos hileras que nosotros hicimos en la parte de arriba de la segunda parte es el filo que pertenece hacia el lado de uno de los cierres. Entonces, a la hora nosotros de empezar a coser, tenemos que situar las dos hileras sobrantes junto con dos hileras que son del borde ancho de todo el neceser. Entonces vamos a empezar más o menos a ver cómo queda, lo situamos bien. Entonces retrocedemos un poco hacia atrás en el borde ancho, que es donde está nuestra hebra larga, para empezar a coser con esas dos filas que son del otro extremo. Ahora miren, eso es lo que yo les decía, ven, dos hileras de la parte más ancha con las dos hileras del otro extremo. Tenemos que deslizarnos un poco hacia adentro y unirlo con el extremo de la segunda hilera que hemos tejido en el otro lado, porque esto pertenece a uno de los bordes que se cose en el cierre. Entonces llegamos hasta la esquina, que solamente son dos hileras que vamos a coser, y de ahí sí empezamos a coser todo alrededor del neceser. Miren chicos, ya terminé de coserlo, es más, lo rematé en la parte de adentro igualito para que no se me vaya a salir los bordes ni me esté incómoda. Entonces ya está el neceser y ahora vamos a darle su pompón. Vamos a prender con la pomponera. Esto es muy fácil de hacer. Abrimos estos dos lados de acá juntos y alrededor de estas dos partes vamos a empezar a dar vueltas una y otra vez hasta que esto se ponga lo suficientemente gordito para tener un pompón bien relleno, ¿sí? Así que en esto sí se nos va a ir bastante lana si es que es más grande, pero tenemos que llenar todos los espacios y verificando que la hebra no se suba en estas patitas. Así que vamos a seguir dando vueltas hasta que esté lo suficientemente gordito. Miren, para que les quede gordito, ¿cómo van a saber hasta dónde hacerlo? Hasta que la parte de abajo esté literalmente como que en paralelo con estas dos patitas. Ahí ya está suficientemente lleno y gordito, ¿sí? Y también para que pueda cerrar. Entonces cortamos y lo que vamos a hacer es lo mismo de las otras dos partes juntas, igualito. Cogemos hebra y simplemente comenzamos a dar vueltas hasta que esté igual de gordito que el otro lado. Por eso nos guiamos de la parte de abajo. ¿Lo ven? Quedó igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente cortamos la hebra y cerramos esto de acá. A ver, voy a cortar. Y entonces lo que vamos a hacer es con esa misma piquetera o tijera por todo este medio vamos a cortar todas las hebras. No se preocupen que no se va a salir, ¿sí? Esto ya está atracado cuando lo cerramos. Entonces, en mi caso, con mi piquetera, despacio voy a estar cortando todas estas hebras exactamente por la mitad. Aquí ya estoy terminando de abrir todo. Entonces, así es como nos va a quedar. Las hebras van a quedar totalmente abiertas y por el medio lo que vamos a hacer es pasar otra hebra más para que de aquí se pueda sujetar como llavero. Entonces, sí hay un espacio en el medio por donde se pasa esta hebra, ¿sí? No importa, ustedes ajusten fuerte para que no se vaya a salir a la hora que comencemos a cortar las puntas y que toda la bolita quede redondeada, que todo el pompón quede gordito. Entonces podemos darle hasta doble vuelta, pero apretando fuerte para que no se salga. Ahora que ya tenemos amarrado con fuerza nuestra hebra que va a pasar por el medio, vamos a abrir. Igualito, abrimos de estos dos lados juntos, ¿sí? Y lo mismo hacemos del otro lado, porque ya tenemos que sacar el pompón. Entonces abrimos con cuidado y como les indiqué, esto en el medio se abre totalmente. Y así sale el pompón. No se preocupen que ahorita lo vamos a poner mucho mejor. Lo que vamos a hacer es que con una tijera o una piquetera vamos a cortar todos los sobrantes hasta que se ponga gordito o en una forma circular bonita, como si fuera una esfera. Entonces vamos a estar empezando a cortar para que quede bonito. Miren, yo ya le corté todo y con un alfiler me puse a abrir hebra por hebra hasta que se ponga así de pompos. Así nos tiene que quedar. Entonces ahora podemos
ponerlo en nuestro neceser. Yo le hice simplemente una cadenita con la hebra sobrante larga de puntos bajos y lo puse adentro del cierre. ¿Sí? Entonces ahora voy a enseñarles lo que vamos a hacer a continuación si es que hay alguna que ha tejido con alguna lana como la mía, que tiene pelitos a su alrededor o que se ven que las hebras están muy felpudas. Les voy a enseñar un truco que se puede hacer. Miren chicas, esto es lo que yo les decía, no sé si se logra ver, pero tiene unos pelitos que sobresalen este tipo de lana con el que yo he tejido. Si los de ustedes es igual como lo estoy haciendo yo, con un encendedor, no se preocupen que no va a pasar nada, van a pasar rápidamente el fuego por todo alrededor hasta que los pelitos se reduzcan al mínimo o prácticamente desaparezcan de la superficie. Y listo, ya terminamos este neceser muy bonito y miren cómo quedó mucho mejor sin esas pelucitas que sobresalen del tejido. Le pasé absolutamente por todo alrededor, incluyendo esta pequeña trencita que le hice al pompón. Y queda muy bonito. Y así como hice este, pueden hacer de otros colores. Miren, yo tengo este en otro color y también le hice su pompón igualito, pero jugué con el color de cierre. Y ahora ya tengo donde guardar mis pomponeras que me he comprado para hacer estos bonitos detalles. Así que practiquen y les va a salir estos bonitos necesarios para que puedan vender o para ustedes mismas o para regalar. Gracias por ver el video, por favor sígueme y déjame un comentario en la parte de abajo. Si te gustó, suscríbete a mi canal y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.